eh, tipo de enseñanza se titula Discípulo en el Espíritu. Habíamos hablado de este tema hace varias semanas y ese mismo día el Espíritu me dijo: tienes que traerlo un domingo, tipo prédica. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versos 6 al 9. Fíjese que el mandato de Jesús fue: id y haced discípulos. Pero no es hacer discípulos en la letra, es hacerlos en el espíritu para que sea un verdadero discípulo. Y por eso el Señor nos ha tenido en los últimos 2 meses hablando del Espíritu Santo, lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Y la razón por la que usted y yo hemos sido escogidos para servirle a Dios. Pero debemos servirle en el Espíritu. En el Espíritu usted siempre va a anhelar, querer aprender más y más. Nunca se va a conformar. Porque siempre Dios tiene algo nuevo. Y en este verso, Primera de Tesalonicenses, aquí está Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas. Sabe la historia de Pablo y Silas, ¿verdad? En un momento estuvieron presos. Silas, y es lo mismo que si usted ve Silas y ve Silvano, es la misma persona. Lo que pasa es que Silas es en Silvano es en latino, en latín. Y el verso comienza, el verso 6 dice: y vosotros vinisteis a ser, le está hablando a los tesalonicenses, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses, dice aquí que eran imitadores de nosotros. ¿De quién? De Pablo, Silvano y Timoteo, y del Señor. Amén. Siempre el Señor va a poner personas en nuestro camino para que nosotros seamos imitadores de ellos. Amén. Y ellos a su vez que sean imitadores. Si usted está en el Espíritu, usted va a poder identificar, ¿verdad? Si la persona que está siendo su maestro, su pastor, su mentor, es una persona que es un imitador de Cristo. Acuérdense que no va a ser perfecto, porque no vemos ni uno perfecto. Amén. Pero una de las características es crecimiento. Crecimiento. Tiene que haber crecimiento. Si hay crecimiento en el liderazgo, en los mentores, en los pastores, lo va a haber en los discípulos. Amén. Dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Marque esa palabra, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, está hablando quizás el peor momento de tu vida, recibir la palabra. ¿Qué dice? Con gozo del Espíritu Santo. Por eso le preguntaba, ¿estaban en gozo? Si están en gozo van a recibirla, independientemente de lo que está pasando en tu vida. Mire cómo él lo dice: en medio de gran tribulación. La palabra tribulación es algo difícil, momento difícil. O sea que ellos recibían la palabra a pesar de lo que estaban pasando en ese momento. Mantenían el gozo en medio del problema, de la situación. Por eso podían recibir la palabra. Porque cuando no hay gozo,
se contrista el espíritu y la palabra no la puedes recibir. ¿Está conmigo? Que los veo como... Vea lo que ocurre. De tal manera, verso 7, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. ¿Qué pasó? Debido a que ellos, en medio del problema, en medio de la situación, recibían la palabra con gozo del Espíritu Santo, se convirtieron en unos testimonios vivos para todos. Todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. Pablo sabía que tenían una tribulación, Silvano y Timoteo, pero los de Macedonia y Acaya no lo podían identificar, porque ellos eran testimonio. No lo podían identificar que estaban pasando una gran tribulación, porque eran testimonios vivos. Estaban en gozo del Espíritu Santo. Cuando alguien está en gozo, tú no puedes identificar que tiene un problema. Tú lo identificas si lo ves con la cara, más o menos así. Estoy tratando de ponerme triste. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Nada. Y la cara así está desencajado. Eso no pasaba allá. Estaban en gozo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Verso 8. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Qué pasó? La fe se multiplicó. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mire lo que va a ocurrir a través de un discípulo en el Espíritu. La fe se va a extender. La fe se va a multiplicar. Como discípulos en el Espíritu, lo más importante, lo que la gente necesita ver, escuchar, es el testimonio de Cristo. No mis problemas, no lo que estoy pasando. Si yo hablo más lo que estoy pasando y mis problemas que el testimonio de Cristo, no estoy en el Espíritu, estoy en la carne. Porque no he creído. Si creo, no hablo mis problemas. ¿Está conmigo? Sino que también en todo lugar, donde quiera, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ni Pablo, ni Timoteo, ni Silvano tenían que decir nada. Porque los discípulos, los hijos de ellos, la fe, lo que estaba pasando, se estaba extendiendo. La palabra donde quiera, el testimonio. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pastor, pero ya yo no tengo ¿cómo se llama aquello que usted tenía? Ayúdeme a predicar. No, aquí no había eso. ¿Ah? Santa Bárbara. ¿Cómo? La Virgen de Guadalupe, las estatuas, las estatuillas, la vela, no. Esos no son los ídolos que está hablando. ¿Ah? San Martín de Porres.
El velón, ya van más soltándose más. Usted sabe que cuando usted habla más de los problemas que de Cristo, los problemas son un ídolo. Son un ídolo. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Esa es la conversión. La conversión va a llevar incluida la fe. La fe en Dios, la fe en su palabra. La fe en lo que estoy recibiendo. Para servir al Dios vivo. ¿Para qué uno se convierte? Para servir a Dios. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos. Un discípulo va a servir a Dios en espíritu y verdad. La fe se va a extender, se va a multiplicar. ¿Y qué ocurre? Tus problemas, mis problemas, las situaciones se resuelven de una manera que ni nos damos ni cuenta. Imitadores del Señor, recibiendo la palabra. No importa el problema, manteniendo el gozo. El gozo se mantiene, dice, permanece aquí. Cuando yo le digo al Señor, permanece aquí, como cantábamos, yo voy a estar en gozo en todo lo que hago. Sirviendo con mi esposa, con mis hijos, mi familia, con los discípulos. Usted y yo somos los llamados a ser los testimonios de Cristo. Tenemos que ser un testimonio vivo, lleno del Espíritu Santo. Como ellos dicen, de modo que no teníamos que hablar mucho. Va a hablar su vida, va a hablar su familia, va a hablar sus palabras, va a hablar su mirada. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, los ojos, la vista, por donde quiera, por sus poros. Amén. Vea lo que ocurre. Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahí está hablando el profeta Isaías de Jesús. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo lo que dice ahí es lo que va a pasar en su vida y en mi vida cuando decidimos vivir guiados por el Espíritu Santo, viviendo en amor, en fe, creyendo, porque Dios Padre se quiere manifestar aquí en la tierra de esa manera, a través de usted y de mí. Pero nosotros tenemos que anhelar todo lo que Dios tiene para nosotros.
inteligencia para las decisiones, para sabiduría, espíritu de consejo. Cuando le dice dos palabras a una persona, la persona lo recibe porque siente que viene de Dios. Recuerde que usted y yo necesitamos vaciarnos para que Dios se manifieste a través de nosotros. Mi sabiduría, mi inteligencia, mis consejos no valen nada sin el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque los míos pueden ser temporeros. Y quizá algunos pueden funcionar, pero eso es permanente. La sabiduría de Dios, el consejo de Dios, es la inteligencia de Dios. Vaya a Juan capítulo 16. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, el Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos quieren saber lo que va a ocurrir en el futuro? En su vida, en su familia, en el país. Eso lo muestra el Espíritu Santo a los discípulos en espíritu. Esas son las profecías. Lo muestra en sueños de diferentes maneras. Entonces cuando usted se me muestra lo que habrá de venir y pone en mí su inteligencia, pone en mí sus consejos, pone en mí su sabiduría, lo tiene que pedir. Pedid y se os dará lo que habrá de venir. Pero hay que mantenerse, hay que permanecer conectado al Espíritu de Dios. Ya, fue un testimonio así de Miguel Nagafuchi. No podemos vivir como que queremos la gloria de Dios el domingo y los otros 6 días. Quizás empezamos el lunes con bastante gasolina, pero ya poco a poco se va acabando. Ya el martes la carne tomó su lugar. No puede ser así. Esto es algo diario. Todos los días necesitamos a Dios, todos los días necesitamos su inteligencia, todos los días necesitamos su guianza. Todos los días necesitamos saber qué es lo que habrá de venir. Todos los días hay personas que necesitan que usted sea testigo de Cristo en su camino, donde quiera, en la escuela, en el trabajo, en las tiendas. Dice,
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La única manera de yo saber, de yo conocer a Dios es a través del Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, lo que vamos a conocer al Padre a través de Jesús y a través del Espíritu Santo que ha sido derramado, que está en usted y en mí. Amén. Él os guiará a toda la verdad. Cuando dice que nos va a hablar del futuro, nos está hablando de la verdad, de lo que viene. Y la verdad siempre constantemente nos está cambiando, nos está restaurando, nos está renovando. Amén. Pero nosotros tenemos que estar abiertos a recibir todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiero que vaya conmigo ahora a Tito, capítulo 3. Versos 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros estamos en una constante renovación en el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros contristamos al Espíritu Santo, detenemos la renovación. Porque por eso es la importancia de mantenernos guiados diariamente por el Espíritu Santo, porque lo que nos renueva es la verdad. Dice, Él os guiará a toda verdad. Necesitamos la verdad para ser renovados. Necesitamos la verdad para que nuestro carácter sea cambiado al carácter de Cristo. Y podemos decir, pues, pero pastor, yo tengo 10 años de cristiano, yo tengo 20, tengo 30, tengo 15. Nunca para la renovación. No importa el tiempo. Hasta que nos vayamos. ¿Es así? Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Queremos toda la herencia que tiene nuestro Señor para nosotros? Necesitamos continuar, no detener la renovación, no detener nuestra relación con el Espíritu Santo.
volviendo a ese primer verso, lo que detiene si nosotros nos mantenemos en el gozo. Fíjense que dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y vimos que los tesalonicenses se expandió la palabra, la fe, gracias al gozo en el Espíritu Santo. A pesar de que ellos estaban en medio de gran tribulación. Entonces nosotros tenemos que tener presente que la tribulación, el problema, esto lo hablamos constantemente, pero tenemos que tenerlo presente, es una oportunidad de crecimiento. Siempre es un escalón para mayores niveles de fe. ¿Cómo me puedo mantener? Diariamente. No dejando de congregarme. Hay personas que no se congregan por diferentes razones. Pues no le va a ser fácil. Porque posiblemente algunos están viendo esta prédica por Facebook. O la van a ver en YouTube. Pero no vivieron lo que ustedes vivieron aquí en la alabanza y la adoración. Cada vez que el edificio donde nos congregamos esté abierto, debemos estar ahí. Siempre Dios tiene algo. El miércoles fue poderoso. El Señor guió a la pastora a que hablaran testimonio y fue poderoso. Fuimos ministrados unos a otros a través de los testimonios. Testificaron unos 12, 15, no recuerdo, una gran cantidad de lo que hizo el Señor el domingo anterior. El testimonio tiene un poder increíble. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Tesalónica, que el testimonio de ellos se expandió. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6. Hay cristianos que piensan que ellos no necesitan estar empoderados, que ellos no necesitan estar llenos de la autoridad, del poder de Dios, porque o ellos pues, o no están sirviendo, por la razón que sea, o no predican, o no enseñan, o no. Y en estos versos que vamos a leer, se rompe eso. Verso 6, vamos a Hechos capítulo 6, verso 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Donde quiera está el guiri guiri. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos. Gloria a Dios. Yo declaro esa multitud de discípulos aquí. La multitud de discípulos. Y dijeron: no es justo para nosotros, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué era lo que iban a hacer? ¿Servir las mesas? ¿Cómo servir las mesas, pastor? Pues
daban quizás la compra, decimos nosotros, te dice el mandado, quizás una bolsa con alimentos. ¿Y qué puede pensar una persona? Pues eso lo hace cualquiera. Pararse ahí detrás de una mesa, tenga, esto es para usted, esto es para usted, ¿verdad? ¿Cómo lo mira? Como algo sencillo, ¿verdad? Mire lo que dijeron los discípulos. Buscad, verso 3, pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio, número 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para atender. El verso 1 le dice lo que ellos estaban haciendo, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Eso era lo que iban a hacer los discípulos en las mesas, la distribución diaria. ¿Qué dirían en estos tiempos la mayoría de las iglesias? Pues cualquiera lo hace, no tiene que estar lleno del Espíritu Santo, no tiene que. ¿Qué dirían ahora? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. No, eso es para predicar. O eso es para echar fuera demonios. O eso es para. Ellos iban a hacer la distribución diaria. ¿A dónde quiero llegar? No hay área de servicio a Dios que sea menos importante que otra. Usted no sabe si cuando uno de estos hombres llenos del Espíritu, Felipe, que estaba ahí, pasa la bolsa de la distribución diaria y el que la toca ahí comienza a ser liberado sin decir una palabra. Quienes encarguemos de este trabajo, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Discípulo en el Espíritu. Esa debe ser nuestra meta constante diaria. Buen testimonio. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Cristo. Es el testimonio de a quien yo le sirvo. Se va todo temor. Tristemente hay personas que tienen miedo de decir que son cristianos. Pero a veces es mejor que no lo digan. Pero eso no es aquí, eso es por allá en otro. Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Claro que queremos eso. ¿Cómo no vamos a querer sabiduría? La sabiduría de Dios. Independientemente si fuiste a la universidad, si no fuiste, es la sabiduría de Dios. Estudiar es importante. O sea, prepárese siempre, prepárese que Dios lo va a usar en el área que usted se prepare. Y donde usted vaya a trabajar, ahí hace falta gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Si es doctor, ingeniero, administrador, contable, dueño de una compañía, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Donde quiera que vayas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se convertían todos. Todo servicio que tú le das al Señor, todo servicio debe de ser lleno del Espíritu Santo, persona de buen testimonio. Amén. Quiero que vaya ahora conmigo a Primera de Corintios. La única manera que nosotros podemos mantener un testimonio que glorifique a Dios es a través lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la carne está pisada completamente. ¿Cuándo dañamos nuestro testimonio? Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Y en cuestión de segundos decimos lo que no teníamos que decir. Sí, eso es así. Por eso ellos pidieron eso, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque era la orden de Dios. Y usted puede pensar, ay, pues yo no cualifico. Sí, usted cualifica. 2 amén nada más. 3, ay, ayúdame, Señor. Diga amén, yo cualifico. Diga, yo tengo buen testimonio. Yo soy lleno del Espíritu Santo. Yo tengo la sabiduría de Dios. Hable fe. Hable fe. El primero que se ministra cuando hablamos fe somos nosotros mismos, ¿no? Entra por nuestros oídos y va a nuestro hombre interior. Hay que declarar la palabra, hay que declarar fe, hay que creerlo, entonces hay que actuar. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Siempre va a haber multiplicación donde está el Espíritu Santo. Hechos 6. No, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ese verso lo que me está diciendo es, ignoráis es o desconoces. Desconoces que tu cuerpo, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ya está en nosotros el Espíritu Santo, el que tenéis de Dios, bien específico el verso,
y que no sois vuestros. O sea que mi cuerpo no me pertenece a mí. Ni el tuyo te pertenece a ti. Ni el tuyo te pertenece a ti. Ay, amén. Quiere decir que este cuerpo le pertenece a Dios. Quiere decir que yo soy mayordomo de este cuerpo. Si usted es mayordomo en una casa, usted puede cambiar esto a cualquier lugar o tiene que pedirle permiso al dueño de la casa. ¿Verdad que sí? ¿Quién es el dueño de esta casa? Diga, póngase la mano arriba. ¿Quién es el dueño de esta casa? ¿Usted puede hacer lo que quiera con esa casa? Tiene que pedirle permiso a Dios. Necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Cuando contristo al Espíritu Santo, que es el enviado de Dios, ¿verdad? Es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cuando contristo al Espíritu Santo es como si el mayordomo le dijera, Espíritu Santo, fuera de la casa. Y Él es el dueño. ¿Ah? ¿Amén o no amén? Eso me lo dio ahora el Señor, yo lo digo, ¿verdad? Como me lo dice. Es que tenemos que ver la palabra, ¿verdad? La ilustración es para que entendamos. El Señor realmente lo que quiere es bendecir nuestra vida, la de los que nos rodean, y glorificarse y manifestarse a través de ese templo que le pertenece a Él. Pero tiene tanto amor y misericordia que nosotros nos da libre albedrío para decidir, a pesar de que le pertenece a Él. Él dice, te doy libre albedrío para decidir, ¿quieres mi amor? ¿Quieres mi gozo? ¿Quieres mi paz? ¿Quieres mi prosperidad? Quiero manifestarme a través de ti. Y que no sois vuestros. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio de sangre. La sangre derramada en la cruz. Ese sacrificio para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestro pasado completamente. Eso nos hace justo. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, espíritu, con letra minúscula. Ese es el espíritu mío, el espíritu suyo, que es de Dios. Los cuales son de Dios. Glorificad. Dale gloria a Dios a través de todo tu cuerpo, a través de todo mi cuerpo, mediante el Espíritu Santo.
No podemos glorificar a Dios sin el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando Él te dice, ve a la iglesia, ay no, porque estoy cansado. El mayordomo le dio instrucciones al jefe. Ora, más tarde. Pero ¿qué clase de mayordomo? ¿Ah? ¿Me está entendiendo? Vamos a alabar a Dios, vamos a danzar. Ay, no, que dancen ellos. Necesitamos morir diariamente, cada día, cada hora, cada minuto, a nuestros deseos carnales. Es que a veces somos cabeciduros, porque es para bendición nuestra, es para bendición de los que nos rodean. Ahí habla de la herencia, habla, o sea, vamos a tener una herencia de Dios, queremos la herencia, queremos el amor, queremos el gozo, queremos la paz, pero no queremos accionarnos. No queremos sacrificarnos. Queremos permanecer, pero a nuestra manera. Y no hay más, no hay ningún otro camino que no sea ese. No hay otro camino. Y lo que hablaba la pastora en la adoración, los tiempos cada vez son más difíciles. Nosotros necesitamos mantener que la generación que viene, que va a tomar el batón nuestro, vaya más fuerte en el espíritu que nosotros, que ese poder, esa autoridad, esa unción sea mayor. Ustedes ya lo tienen, pero necesitamos darlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, mantener ese fuego. Cuando nosotros nos descuidamos, le hacemos daño a nuestras generaciones. Le hacemos daño a nuestras generaciones. Y después vienen, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué me pasó a mí? Eso no falta en la vida de cada uno de nosotros. En algún momento llegan esos por qué. Pero tenemos un Dios misericordioso. Que esos por qué pasados ya pasaron. Ya con eso no podemos hacer nada. Vamos a activarnos, vamos a accionarnos, vamos a querer ser esos discípulos que el Señor diseñó. Vamos a glorificar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, que Él pueda usar nuestro cuerpo completamente para su honra y para su gloria. Que lo mismo sea para servir, para ayudar a alguien, para levantar a alguien, para abrir una puerta. Usted abre una puerta donde quiera, en la farmacia, en el... Ellos escogieron 7 hombres llenos de buen testimonio del Espíritu para hacer algo que en estos tiempos los pueden hablar como que son insignificantes. Eso no era de gran importancia. Todo
O sea, no podemos, lo que queremos, solo lo vamos a conseguir con buen testimonio, lleno del Espíritu y con la sabiduría de Dios, guiado por el Espíritu Santo, con todo poder y con toda autoridad. Pero hay que creer, cada día creer más, y creer más, y creer más. Porque Dios nos quiere usar en todas las áreas. El discípulo en el Espíritu, Dios lo puede usar. Un día ministra a una persona abriéndole una puerta, otro día ministra sacando un demonio. Y es igual. Es servicio a Dios. Ninguno tiene mayor nivel que el otro. Alguien está enfermo, ora por la persona y se sana. Porque entonces Él puede usar, Él puede decir, puedo usar este cuerpo, puedo glorificarme a través de ese cuerpo en cualquier momento. Voy a cerrar con el verso Mateo 6. Mas primeramente buscad el reino de Dios. Eso es buscar el reino de Dios. 6:33. Mas primeramente buscad el reino de Dios. Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Él sabe de que tienes necesidad. Y Él se glorifica. Todas las cosas añadidas es glorificar a Dios. Porque cuando nosotros nos encargamos de los asuntos de Dios, Él se encarga de los nuestros. Y me va a dar mejores cosas que las que ya pueda conseguir en mi fuerza y en mi sabiduría y en mi voluntad. Siempre me va a dar mejores cosas. Mejor casa, mejor carro, mejor lo que sea. Esas son añadiduras. Exacto. Vacaciones. Primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios para que lo podamos establecer, para que seamos portadores. Ese es el reino de Dios. Donde los enfermos son sanados, los deprimidos son restaurados en gozo, los endemoniados son liberados. El reino de Dios es un reino de amor. Gozo, paz. Así que esta palabra tenía el propósito de que cada día nos afirmemos más en el Señor y queramos ser esos discípulos en el Espíritu para ser usados para su honra y su gloria, para glorificarlo a Él diariamente. Y que se vaya de nuestra mente, de nuestra vida, que Él solo se puede glorificar o usarnos ciertos días a la semana, cuando debe ser diario. Amén. Así que póngase en pie en este momento.